Hoy te enseñamos a preparar. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en el video. Bienvenidos a nuestra cocina en la Universidad de Londres. Yo soy la chef Margarita Ramos Cruz. Doy las asignaturas en la licenciatura de gastronomía, como por ejemplo bebidas no alcohólicas, confitería, principios y bases de la cocina. En esta ocasión vamos a hacer una preparación en cuanto a confitería. Confitería es una materia de mucha especialidad, es por ello que se lleva hasta séptimo semestre en lo que es el curso de la licenciatura. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con las cantidades y el orden de los procedimientos. No es como en otras materias en la cocina salada, en donde si ponemos un ingrediente primero y después el otro, no nos afecta. Aquí sí es muy importante y bueno, para eso vamos a realizar este video y que puedas obtener los mejores resultados. Lo que vamos a preparar son unos dulces muy mexicanos, los borrachitos. Esta preparación se basa similar como en los dulces derivados de gomitas y gominolas, y en este caso un sabor muy particular en la combinación de una esencia más lo que es el alcohol del aguardiente. Para eso entonces vamos a necesitar mucho cuidado con los ingredientes, como ya mencionaba, y con cada una de las técnicas. Los ingredientes con los que vamos entonces a comenzar son los siguientes. Vamos a utilizar 120 gramos de leche en polvo. Además también vamos a utilizar 350 gramos de azúcar. En este caso es importante que en el azúcar llegue a ser azúcar blanca, o lo que le conocemos como refinada. Aquí voy a utilizar azúcar como tal de la clasificación morena que pertenece, pero no nos va a afectar mucho en el resultado. Principalmente en confitería, en el caso del azúcar, es importante porque a veces si queremos tonos muy brillantes o muy claros en el resultado de nuestra preparación, pues es mejor el azúcar blanca. Sin embargo, ahorita lo vamos a utilizar con el azúcar que generalmente tenemos en casa, que es de este tipo. Además, también vamos a utilizar agua, pero el agua tiene que estar dividida por dos porciones. Aquí tenemos la primera parte que vamos a utilizar directo para disolver, que van a ser 250 mililitros, y de este otro lado que vamos a utilizar para hidratar en la preparación de la grenetina, 120 mililitros. Además también vamos a utilizar aguardiente, que nos va a dar una buena parte del sabor, como ya lo mencionaba. Aquí es importante probar la preparación porque dependiendo de la marca del aguardiente vamos a necesitar más o menos mililitros. Puede ser que en esta ocasión utilice 80, 90 mililitros más o menos, pero sí es importante irlo probando y tomar en cuenta que una vez que se enfríe la preparación va a bajar el sabor. O sea, entonces de un inicio tenemos que dejarla algo fuerte, algo cargada, y que no nos afecte cuando ya terminó el proceso de enfriado. También vamos a utilizar 150 gramos de glucosa. La glucosa junto con el azúcar son edulcorantes que nos van a permitir dar sabor a la preparación dulce, ¿no? Que endulzan, pero además también, esto es muy importante, nos va a dar una buena parte de la consistencia del borrachito. Esa textura que nos da así como suave, pegajosa, que no es igual a la de las gomitas, porque los borrachitos son todavía muchísimo más suaves, y a eso nos va a ayudar la glucosa, el azúcar y un ingrediente más que ahorita vamos a mencionar. Vamos a utilizar también 30 gramos de grenetina, 1/8 de cucharadita de bicarbonato. El bicarbonato tiene como objetivo hacer nuestra preparación un poquito más esponjosa, parecido cuando ponemos, por ejemplo, en los pasteles, en los panqués, polvo para hornear. También vamos a utilizar glicerina. La glicerina es, al igual que la glucosa, el azúcar, ya mencionaba, edulcorante, nos va a ayudar muchísimo a que nuestra preparación nos quede con esa humedad y que dure más, ese borrachito suave, poderlo estirar muy flexible, y lo podemos encontrar en establecimientos de materias primas especializadas en gastronomía. No es tan difícil de encontrarlo y nos va entonces a ayudar muchísimo también a disolver, además de esa consistencia, a disolver para el colorante. Podemos utilizar diferentes tipos de colorantes, pero lo mejor para esta preparación y que quede más disuelto va a ser colorante en gel. Ahorita vamos a utilizar rojo, pero también podemos hacerlos de diferentes tonos y con diferentes sabores.
Originalmente el principal tipo de sabor nos lo da, como les decía hace ratito, el aguardiente. Sin embargo, también podemos, una vez que comprendemos esta técnica, podemos hacer algunas otras mezclas, como por ejemplo de sabor café con calúa, capuchino, algunas otras mezclas. Pero pues bueno, primero vamos a empezar por la tradicional y aprendiendo esas técnicas podemos ir mezclando para diferentes sabores. Esos son entonces los ingredientes. Vamos a pasar a nuestro procedimiento. Para la preparación, algo muy importante es que mezclemos de inicio la glicerina con un poco del colorante. La cantidad del colorante va a ser dependiendo de la intensidad que nosotros le queremos dar a nuestra preparación. Puede ser un rojo muy intenso o apenas medio rosado, vamos a decirlo así. Sin embargo, lo que sí es importante es partir de la cantidad que nosotros vamos a utilizar de la glicerina, ya que eso sí va a darnos una consistencia en la preparación. Bueno, entonces para iniciar vamos a mezclarlo, poquito a poquito vamos a dejar que se disuelva y ya de ahí rectificamos si ese es el tono que nosotros vamos a desear en nuestra preparación, o podemos rectificar y agregar un poco más posteriormente. Entonces vamos a dejar que se vaya hidratando, que se vaya disolviendo. Otra parte también para el proceso de elaboración, además de lo anterior, es hidratar la grenetina. Para hidratar la grenetina vamos a utilizar la cantidad más pequeña de agua y es muy importante no mezclarlo, solamente vamos a ir agregando poco a poco el agua o poco a poco la grenetina hacia el agua en forma de lluvia. Cualquiera de las dos cuestiones es adecuada, pero hay que tener mucho cuidado de que se haga parejo y uniforme, de que todo se quede hidratado, no nada más dejar como el chorro en el centro o a un costado, ya que eso nos puede ocasionar grumos en la preparación. Los borrachitos, de lo más preocupante, vamos a decirlo así, es que tengan grumos, que queden demasiado aguados o que queden demasiado duros, ¿no? Podemos tener esas cuestiones en nuestra preparación. Entonces poco a poco vamos agregando el agua, ahí ya estamos viendo que se está hidratando hasta terminar con el resto de nuestra porción. Existen para pastelería unas medidas para hidratar la grenetina, sin embargo, en confitería no siempre se llevan a cabo, ya que va a depender mucho de qué es lo que queremos obtener en nuestra preparación. Por ejemplo, los malvaviscos o marshmallows también utilizan grenetina y en ese caso la consistencia todavía es muchísimo más suave por dentro que los borrachitos, ¿no? Entonces es muy importante tanto la grenetina como la glicerina y el resto de los edulcorantes que nos den la consistencia que estamos buscando. Ya que tenemos entonces poco a poco hidratada nuestra grenetina y la vamos a dejar reposar un poquito, la otra cuestión esencial con la que vamos a ir trabajando es con nuestro equipo. Para el caso del equipo necesitamos un caso de cobre, el cual es importante limpiarlo con anticipación. La limpieza del caso de cobre nos va a ayudar muchísimo a que la preparación fluya mejor, que no se pegue, pero lo más importante también es a que no se hagan grumos, porque el azúcar se puede empezar a hacer piedras en nuestra preparación y entonces morder un borrachito y que se sienta como terroso o arenoso. Por lo tanto, entonces no queremos cristalización. La cristalización es una reacción que en esta materia se utiliza para algunas preparaciones y sí se busca, pero para otras no, como por ejemplo los garapiñados. En los garapiñados, cacahuates garapiñados, almendras, etc., ahí sí se busca la cristalización, pero aquí no, porque si no, entonces nos van a quedar grumos. Por lo tanto, entonces vamos a limpiar para quitar los excedentes de grasa y los excedentes del residuo de cobre, ¿no? Que es del propio instrumento. Para eso vamos a utilizar un poco de limón, vinagre y sal. Si no tenemos alguno de los ácidos como el limón o el vinagre, puede ser uno o el otro, pero siempre se necesita limón y sal, vinagre y sal o los dos ácidos. Y esto lo vamos a dejar reposar un poquito, nos va a ayudar, de hecho se va a poder visualizar totalmente cómo va cambiando de color y brilla. Y una vez que nosotros vemos ello, lo podemos enjuagar. No le tenemos que volver a meter nada de jabón en lo absoluto y de preferencia con papel, no limpiarlo con trapo para que no deje
residuos de pelusa, ¿no? O de nuestro propio detergente del trapo, ¿no? Que eso también es importante. Entonces, ya que se ve así totalmente limpio y ya no saque ningún residuo, está listo. Otro de nuestros materiales que vamos a usar es un termómetro. Siempre en la confitería los grados de temperatura en los que vamos a llevar nuestra cocción van a ser súper importantes, otra vez, para la consistencia. Y lo que decía hace ratito, que no nos quede un borrachito súper duro o que no nos quede un borrachito demasiado aguado y que se deshaga. Los grados de temperatura son súper importantes. Y bueno, dentro del mismo procedimiento y del equipo necesitamos un molde de almidón. ¿Qué es un molde de almidón? Bueno, el molde de almidón se utiliza para muchas preparaciones también, como las gomitas que mencionaba hace ratito, y que aquí lo que nos va a ayudar es a dar forma, pero además de dar forma, a que observa la humedad de nuestra preparación. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos que hacer es acomodar la fécula. Aquí no tiene ninguna otra cosa más que pura fécula. Y ahí entonces vamos a hacer los orificios con los que nosotros vamos a querer dar forma en nuestra preparación. ¿Qué pasa si no tenemos algo así? Podemos utilizar algún otro molde que sea, por ejemplo, de silicón, que de hecho ya los venden así también para las gomitas. Sin embargo, el tiempo de reposo se va a mover, porque aquí la fécula hace un efecto en nuestra preparación, como en los malvaviscos o marshmallows que mencionaba hace ratito. Por afuera vamos a tener una capa como seca, o que ya no va a pegarse con el resto de nuestra preparación, poderlos manipular, pero por dentro tienen que estar todavía ligeramente húmedos. Entonces todo eso nos va a ayudar perfecto el molde de almidón, que además lo podemos hacer súper fácil en casa. Entonces acomodamos nuestra fécula. Una vez que quede pareja, no es necesario que quede perfecta, pero sí lo más pareja posible. Vamos a hacerlo con una espátula, hasta inclusive con un cuchillo, con un miserable. No es necesario que quede perfecta, vamos a hacer las marcas. Podría, por ejemplo, yo marcarlo con esto para que nos queden como circulitos, o puedo hacer tiras largas para que nos queden un segmento largo del borrachito y después cortarlo, que es como tradicionalmente se le da la forma. Así es como lo vamos a hacer. Voy a marcar solo uno que se vea con esta forma circular y después el resto los voy a marcar en largo, nada más para poner el ejemplo. Es muy importante que sea profundo, pero que no llegue hasta el fondo, porque si llega hasta el fondo se va a quedar pegado en el contorno de nuestro recipiente, ¿no? Entonces, que quede lo suficientemente profundo para poderlo rellenar. Si nosotros queremos hacerlo, por ejemplo, en línea, quitando, no hay que hacerlos tan pegados porque si no, lo que nosotros vamos a poner alrededor de nuestra preparación va a deshacer el espacio que ya marcamos, ¿no? Entonces voy pasándolo poco a poco hasta marcar la profundidad deseada y puedo retirar un poco de fécula si me estorba al final. Yo creo que con esta pasada va a estar bien. Y ahí vamos a tener entonces el primer caminito que vamos a rellenar con nuestra preparación. Esto lo tenemos que hacer con anticipación porque nuestra preparación, una vez que sale de cocción, se puede enfriar y ya luego no es tan fácil que sea maleable, ¿no? Entonces por eso primero empezamos con ello y ya después pasamos hacia la cocción. Lo vamos a dejar reposar en un lugar en donde ya no tenga movimiento para que se marque lo menos posible. No tienen que ser perfectos en el molde de almidón porque después los vamos a cortar, entonces no hay que preocuparnos tanto por ello, pero sí que tengan la suficiente profundidad, si no, no se va a poder rellenar con nuestra preparación, ¿no? O se va a salir. Una vez que terminamos con ello, seguiremos al proceso de cocción. Los ingredientes que tenemos aquí, entonces, el agua, la mayor cantidad de agua, con la leche en polvo. Tenemos que ponerlo a flama media sin que llegue a hervir nuestra preparación. Si vemos que empieza a subir demasiado la temperatura, hay que bajarle la flama y tenemos que mover a ocasionar que ningún grumo se quede de la leche. Es muy importante no proceder al resto de nuestra preparación hasta que esté lo más disuelto posible. Eso es súper importante, ya que
el resto de los ingredientes con los que vamos a proceder a mezclar pueden generar todavía más grumos y que después ya no se deshagan. Es muy importante entonces disolver y controlar la temperatura. Si es necesario, inclusive podemos sacar un poquito nuestra preparación de la flama o bajarle al mínimo. Una vez que se haya terminado este proceso, con lo que vamos a seguir será la glucosa. De igual forma, la glucosa va a llegarnos a formar un poquito de grumos, pero nosotros controlamos tanto la temperatura como el movimiento para lograr integrar. Después de la glucosa será el azúcar. Es el orden en el que vamos a llevar. Voy a sacar un poco la preparación. Todo tiene que estar tibio todavía, tibio. ¿Por qué no debe hervir? Si desde aquí empieza a hervir, el proceso de la temperatura, nuestra preparación va a aumentar y podemos obtener unos borrachitos que en lugar de borrachitos parezcan gomitas, demasiado duros. Por eso es el control, tanto en disolver como el tiempo en el que está en la flama, ya que esa flama nos va a dar cierto nivel de temperatura, ¿no? Súper importante. ¿Podemos proceder si nos queda 1 o 2 puntitos? Sí, pero que sean mínimos. Podemos ponerlos en la pared de nuestro caso y que en la pared nosotros les hacemos presión y eso que nos ayude a disolver un poco más. Ya que veo que ha perdido temperatura, puedo regresar y así yo lo voy nivelando y controlando. En su mayoría ya he terminado, ya casi no tengo algún grumo demasiado grande, ¿no? Algunos muy pequeñitos, que esos pequeñitos sí los puedo disolver con el resto de los ingredientes. Vámonos entonces con la glucosa. En el caso de la glucosa, siempre se va a quedar pegada una parte en el recipiente en donde nosotros lo medimos. No hay problema, nuestras recetas van a estar contemplando esa parte de la preparación que se llega a quedar, ¿no? Que tiene que ser el mínimo. Les puedo dar un tip. Si nosotros vemos que de plano no se levanta, podemos ponerle unas gotitas de agua, solamente gotitas, y meter ese utensilio al microondas. Claro que no sea de acero, ¿no? Lo podemos hacer así. O también el otro tip es que antes de poner la glucosa en nuestro recipiente, ponerle unas gotitas de agua abajo. Y entonces el agua abajo nos va a ayudar a que se pueda desprender lo mejor posible. Si se queda un poquito así pegado, sin problema, ¿no? Pero tampoco tenemos que dejar 5, 6, 7 gramos de nuestra preparación porque va a desnivelar nuestra fórmula. En confitería, más que recetas, generalmente le llamamos fórmulas, ¿no? De los ingredientes, porque cada uno de ellos va a cumplir un objetivo en nuestra preparación, como decía hace ratito, dar suavidad, flexibilidad, color más claro o más oscuro, ¿no? Dependiendo del tipo de edulcorantes que estemos usando. No les recomiendo, también eso es otra parte que iba a mencionar desde hace rato, estar moviendo con un utensilio de acero, porque a veces dicen, es que si se me forman muchos grumos, utilizo un globo, por ejemplo, para mover, pero la fricción que tiene el acero, ¿no? Por ejemplo, del globo, con el cobre, nos va a generar una reacción entre ellos y generalmente nuestra preparación se puede empezar a ver como verde, inclusive porque se desprenden un poco de los materiales del cobre. Por eso es muy importante, tanto por seguridad higiénica como por el color que le queremos dar a nuestra preparación, que no queremos que empiece a tomar un tono demasiado oscuro o verdoso, ¿no? Entonces mejor siempre con un miserable de alta resistencia o madera. Tradicionalmente en la confitería aquí en México, estos son los dos utensilios más usados, el caso de cobre junto con la madera. También a veces me preguntan que si no tenemos caso de cobre, que si podemos utilizar algún otro elemento. Podría llegar a ser, sin embargo, siempre lo más recomendado en confitería es el cobre. ¿Por qué? Porque transmite mejor la temperatura. Si nosotros pusiéramos dos preparaciones al mismo tiempo, nos vamos a dar cuenta que generalmente nuestra preparación en caso de cobre va a transmitir la temperatura más rápido, por lo tanto entonces va a llegar a los grados que queremos en menos minutos,
Y si nosotros utilizamos un recipiente de teflón o de acero inoxidable, puede llegar a necesitar hasta el doble de minutos. Entonces, por eso es tan utilizado el cobre en este tipo de materia. Y que bueno, pues es algo que poco a poco vamos utilizando y vamos analizando, ¿no?, con las diferentes preparaciones en esta materia de confitería. Voy entonces a disolver. Ya está poco, ¿no? Todavía tiene un poquitito de los grumos, pero ya está en un punto adecuado como para poder agregar el azúcar y con el azúcar poder disolver la siguiente parte de nuestra preparación. No hay problema si la pongo junta, solo cuidar de ponerla en el centro, no ponerla en las orillas. Si la pongo en las orillas, generalmente lo que puede suceder es que se generen cristales y esa cristalización nos genere grumos, que es todo lo que he mencionado desde hace un rato, ¿no? Entonces vamos a mover. Y también es importante que si nosotros vemos que alrededor se seca mucho nuestra preparación, como estas pequeñas orillas que tenemos de este lado, podemos tener una brocha húmeda y pasar alrededor esa brocha húmeda, nos genera un poquito de humedad alrededor y que así no se genere esa parte como seca o terrosa en la preparación. Vamos a seguir moviendo, puede llegar a requerir esto unos 5 o 10 minutos más hasta que se termine de disolver y poder pasar a nuestro siguiente proceso. Mientras nuestra preparación está en la cocción para disolverse, vamos a revisar la grenetina que ya habíamos dejado hace un ratito hidratando. Está bien que nosotros veamos que se esponje, que duplica su tamaño y la vamos a meter al microondas. Para eso la voy a pasar a este recipiente de cristal. En el microondas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo único que necesitamos es de poco a poco. Podemos utilizar 15, 20 segundos por lo máximo y verificar que se haga líquida la preparación, sin que tenga grumos, sin que hierva, también muy importante, solamente que esté líquida. Una vez que ya esté líquida, está lista para poder regresar a nuestra preparación que tenemos en cocción. Entonces, de poco a poco, ¿cuánto en total puede llegar a necesitar? Tal vez 3 o 4 tandas de 15 segundos más o menos. Enseguida vamos a revisar cuál es la consistencia que debe tener. Una vez que nuestra preparación ha llevado alrededor de 10 minutos, vamos a visualizar que ya no tenga ningún tipo de grumo, ya se va espesando como lo vemos aquí y ahora sí, ya es suficiente para que entonces tome temperatura. En este momento estamos alrededor de los 85, 87 grados centígrados y necesitamos ya subirle a la flama, ahora sí va a ser correcto, que suba nuestra flama y que entonces llegue hasta los 106, 105 grados que estamos buscando. Hace ratito mencionaba que podemos nosotros bañar las paredes, se le llama, ¿no? Lo podemos hacer si no tenemos una brocha hasta con una misma cuchara y poner alrededor un poquito de humedad. Esto nos va a ayudar a que no se cristalice nuestra preparación, que no se hagan puras bolitas de azúcar, que a veces inclusive hasta la misma azúcar le pasa cuando la tenemos guardada en casa. Y entonces poco a poco va a ir tanto espesando como elevando en nuestra preparación. Ya que hemos nosotros colocado nuestra grenetina en el microondas y que nuestra preparación llegue a los 106 grados centígrados, vamos a poder proceder. Es muy importante tener un espacio en el recipiente que estamos llevando a cabo nuestra cocción, que es el caso de cobre, porque va a hervir, ¿no? Al fin y al cabo tiene leche, ya lo mencionábamos hace ratito, y como la leche cuando se calienta, pues va a subir y entonces que no nos vaya a ocasionar problema en que se derrame nuestra preparación. Es normal que suba, ¿no? Solo tomar en cuenta eso en el recipiente. Hace ratito decíamos, ¿no? Puedo hacerlo en otro tipo de contenedor que no sea del caso de cobre. Sí, nos va a llevar un poco más de tiempo, nos puede tardar y causar un poquito más de problema, pero de todas formas podemos obtener un buen resultado.
Muchos alumnos lo manejan inclusive sin el caso de cobre o sin el termómetro cuando lo hacemos, ¿no? Solamente revisando mucho la temperatura, pero poco a poco es algo que tenemos que ir practicando, ¿no? Para revisar si es que vamos por un buen camino a pesar de no tener termómetro. Ya ahorita ha subido la temperatura y estamos llegando prácticamente a los 90. Muy importante también de que giremos nuestro contenedor, ¿no? En este caso el cobre, para que esto nos ayude a tener una temperatura más uniforme, que no se caliente solamente de un lado y que no se vaya a pegar de un lado nada más, porque inclusive a veces se puede hacer como el atole o algunas cremas si no le movemos, ¿no? Que se queda en el fondo de nuestra preparación. Además de que nos da color, el mayor detalle es que eso no vaya a generar otra vez grumos en nuestra preparación, que ya vemos ahorita que ya lo tenemos sin ellos, solamente con burbujas. Estamos superando los 90, 92. Y entonces, al llegar a los 106, vamos a apagar. Y podemos quedarnos todavía aquí con el calor que está desprendiendo nuestra estufa para que con eso sea fácil integrar la grenetina, que ya hace ratito mencionábamos, para revisarle la consistencia y que nos ayude a disolver lo más rápido posible, ¿no? Básicamente eso es lo que estamos buscando, procesos de disolución. Disolver, disolver, disolver. Como nuestra preparación tiene leche, y hace ratito también de los sabores que decía, se presta muchísimo para hacer diferentes sabores con otro tipo de alcohol, ¿no? Que no sea el aguardiente. Podemos inclusive ir mezclando, por ejemplo, ya no aguardiente sino tequila o algunos otros licores, pero sí es importante que sean de alto contenido en volumen alcohólico, porque como mencionaba, nuestra preparación puede perder sabor. Entonces, y al final no saber demasiado, ¿no? Quedar insípido. Nos vamos a dar cuenta que cuando ya nos estamos acercando a los 100 grados de temperatura, que aquí esto es importante por si no tenemos termómetro, baja la consistencia en nuestra preparación. Al inicio, antes de los 100, sube bastante, como cuando la leche va a hervir, que lo mencionaba hace ratito. Al llegar a los 100, ¿no? Estar cercanos a los 100, baja y ya podemos empezar a ver unas burbujas más marcadas, y que inclusive las burbujas también nos ocasiona que se separe un poquito de las paredes del caso. Así nos podemos guiar para revisar en nuestra preparación la consistencia que tiene si no tenemos termómetro. Entonces, aquí en este caso ya está llegando a los 98, 99. Y girar, para que siempre nuestras estufas tienen la flama más alta en ciertas partes, al igual que los hornos. Casi es común que en la mayoría de tanto estufas caseras como en restaurantes y hoteles tengan ese detalle, y por eso es importante girar, ¿no? Aquí vemos que la mayor temperatura que tenía era de este lado. Cuando tenemos azúcar ligeramente moreno, como lo teníamos hace ratito, tiende a tomar un poquito más de color. Eso también es importante revisarlo. Si tenemos azúcar blanca refinada, tiende a hacerse menos amarillento o menos café. Es la diferencia que mencionaba hace un rato, pero sin problema. Una vez que hemos llegado entonces a la temperatura, los 106, vean la consistencia que va a ir tomando, vamos entonces a apagar en la flama, agregar el resto de nuestros ingredientes, iniciando por la grenetina. Esta es la textura que toma la grenetina una vez que la metemos a nuestro microondas, como decía, sin que hierva.
y que no tenga grumos. De ahí, el siguiente punto es el bicarbonato y nuestro colorante. Aquí es donde vamos a revisar si con esa cantidad está bien o queremos agregar un poco más. Ya decía hace ratito, el bicarbonato nos ayuda a que tenga un poco de esponjosidad nuestra preparación, tipo como cuando le agregamos el polvo para hornear en algunos panqués, más o menos es la función que hace. Aquí vemos entonces el color que nos va quedando. Súper importante, aquí todavía nos hace falta lo que nos va a dar sabor, ¿no? Porque a veces de ahí empezamos a tomar mucha prisa y no nos damos cuenta de los elementos que nos faltan. Aguardiente y saborizante. En algunos lugares le llegan a poner, por ejemplo, también inclusive rompope. Puede ser, pero necesitamos algo que sea concentrado. Ahorita nosotros vamos a utilizar el aguardiente que ya mencioné desde los ingredientes y nos vamos a ayudar un poquito con una esencia frutal y así entre los dos ayudar a que el sabor se potencialice. Este color que tenemos es adecuado, no quedó muy claro, queremos que sea rojo para recordarnos esta parte mexicana, entonces con esa cantidad está bien. Muy importante, como lo dijimos, el colorante estaba disuelto en la glicerina. De aquí entonces vamos a pasar a saborizar para después entrar a nuestro molde. Ya que terminó el proceso de mezcla y cocción en nuestra preparación, esta es la consistencia que tenemos, hace ratito, y entonces vamos a usar el conjunto de los dos sabores. En este caso, les recomiendo muchísimo agregar en la preparación de poco en poco porque depende mucho de la marca que tengan de saborizante, si es que le quieren poner. También se pueden hacer sin un saborizante adicional y solamente con el aguardiente, que ya desde hace rato también decíamos, irlo probando. Puse aproximadamente unos 50 mililitros, mezclamos. Y aquí nuestra preparación se va a empezar a enfriar y va a ir estando un poquito pegajosa. Es importante vaciarlo a nuestro molde que previamente hicimos, pues con rapidez, ¿no? Todo también depende del entorno en el que estamos. Si tenemos un lugar muy cálido, nos va a permitir trabajar bastantes minutos, ¿no? Y sin problema. Pero si estamos en un lugar frío, demasiado fresco o que llueva, vamos a tener que actuar bastante rápido. Entonces vamos mezclando. Voy a agregar un poquito más para después probarlo y rectificar si con eso es suficiente. Otra vez, creo que ya van 3 veces que lo menciono, pero sí es muy importante recordar que cuando lo probemos en este momento, como la preparación todavía está caliente, tiene que estar un poco cargado en nuestro saborizante, principalmente de alcohol, ya que con el calor de la preparación el alcohol se volatiliza. Y entonces, si lo dejamos muy ligero, vaciamos la preparación y luego cuando lo probamos no sabe mal, pero sí un poquito insípido o nada más un poquito dulce. Entonces, para que sea lo tradicional de borrachitos, es tomar en cuenta esa situación. Bajará el sabor que nosotros vamos a dejar ahorita. Voy a rectificar si con eso es suficiente o agrego un poco más. Si necesita un poquito, no crean que porque quiera que queden súper alcohólicos, pero sí lo requiere. Es también natural que conforme agregamos el alcohol, nuestra preparación otra vez tiende a hacerse un poco, no líquida ni aguada, porque tampoco debe de suceder eso, pero sí tantito más ligera, ¿no? Eso es lo normal. Y gracias a la fécula nos va a permitir que por fuera quede esa
esa parte como una costrita, vamos a decirlo así, ¿no? Maleable, que los podamos agarrar, empaquetar sin que se deshagan. Y la fécula absorberá esa humedad, ¿no?, en nuestra preparación. Voy a terminar con esto y también voy a agregar un poco más en nuestra esencia frutal. Ya que vamos a terminar de esto, lo vamos a pasear hacia un recipiente, de preferencia inclusive en algunas veces se hace con embudo, y si no tenemos un embudo, con que tenga solamente un pico, ¿no?, una jarra, una taza medidora, y que de ahí se pueda vertir a nuestro molde de almidón. Ahora sí, entonces, ya lo tenemos listo, vamos a pasar, rectificamos si ha quedado bien. Ya es suficiente. Voy a alzar un poco para que vean también de la consistencia que mencionaba hace ratito. Como les decía, es muchísimo mejor con un termómetro, pero también nos podemos guiar sobre la vista, ¿no? Muchos alumnos lo llegan a trabajar así, si es que no tenemos en casa algún termómetro. Y ahora sí, entonces vamos a pasar hacia nuestro... Una vez que nosotros vamos a vertir, vamos a volver a tapar con más fécula. La fécula tiene que estar entonces por arriba, por abajo, ¿no? Súper importante. ¿Cuánto tiempo va a reposar? Bueno, siempre lo recomiendo que sea a temperatura ambiente, solo si tenemos mucha prisa meterlo al refrigerador. No es tan común, pero podríamos llegar a hacerlo, y puede llegar a requerir de 2-3 horas si estamos en un lugar con lluvia, a lo mejor inclusive hasta toda una noche se puede quedar. Y si que lo queremos meter un poquitito al refrigerador, no lo recomiendo tanto, pero lo podríamos hacer si tenemos prisa, meterlo solamente al refrigerador unos 20 minutos y listo. ¿Por qué no? Porque el refrigerador tiene humedad. ¿Qué pasa cuando sacamos una calabaza, una zanahoria que tuvimos en el refrigerador? Todos nos podemos dar cuenta que como que suda, ¿no? Entonces, esa humedad en nuestra preparación se va a volver a retener, ¿no?, al final. Entonces, es importante que de preferencia no se meta. Cubrimos entonces con un poco más de fécula y de ahí vamos a reposar. Entonces, hemos terminado de cubrir toda nuestra preparación con fécula. Debe de quedar así como si pareciera que no hay nada, ¿no?, prácticamente. Entonces, una vez que lo hemos tapado perfecto, lo vamos a dejar reposar como mínimo 50 minutos, una hora, y puede llegar a requerir hasta 4 o 5 horas o una noche sin problema se pueden quedar. Lo que sí no es recomendable es que se vayan a quedar 2, 3, 4 días, porque si no, empiezan ya a estar de que solo se sientan así ligeramente firmes por fuera. Eso empieza a afectarnos hacia adentro, a que quede duro, ¿no? Entonces, más de un día, ¿no? Y una vez que terminen de reposar, también será súper importante limpiarlos perfectamente por 2 cosas. Uno, para que no vaya a saber a fécula, ¿no?, que eso es súper importante. Aunque se puede llegar a quedar un pequeño residuo que no nos afecte en ninguna parte de sabor. Los malvaviscos es una preparación en donde se puede ver esa pequeña tierrita o polvo que traen los malvaviscos por fuera. Justamente es porque han pasado por un molde de almidón, hasta industrialmente lo hacen así, pero si nos damos cuenta, no sabe cuando nosotros lo comemos, y es lo que estamos buscando, ¿no? Que aunque se llegue a sentir un poquito de polvo, no afecte para nada en el sabor de nuestra preparación. Limpiarlos, quitar el excedente y por último terminar con el azúcar, que será lo que vamos a ver posteriormente que ha pasado nuestro reposo. Una vez que ha transcurrido nuestro tiempo de reposo, pues ya tenemos aquí nuestra preparación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que está en el punto correcto? Bueno, de entrada, cuando nosotros jalamos una parte
la preparación tiene ya que mantenerse como lo vemos aquí. Y además también tenemos que visualizar que no se deshaga por completo, ¿no? A lo mejor a veces a un inicio se puede mantener, pero cuando lo tratamos de manipular se deshace y se rompe. Ahí todavía le haría falta. Entonces, así es como los queremos para ahorita cortarlos y porcionarlos. Aquí tenemos la pequeña porción que hicimos. Entre más pequeños sean, van a estar más rápido, va a tardar menos en secar. Cuando nosotros hacemos porciones más grandes, pues va a requerir un poco más de tiempo de reposo, pero aquí está justamente el que hacía como en forma circular. Y entonces así vamos a tomar cada uno de ellos. Tenemos que sacudirlos perfectamente bien, ¿no? Ahorita apenas aquí voy nada más a quitarlos tal cual del molde de almidón, pero tenemos que sacudirlos por completo, que es ahorita lo que voy a pasar. Y entonces así no nos afecte, como decía desde hace rato, ni al sabor, ni tampoco en presentación. Generalmente, como algunas gomitas, se revuelcan en un poco de azúcar, y para limpiarlos podemos hacer dos cosas. Con una brocha, o también una forma bastante rápida es ponerlos en una coladera y sacudirlos para cernir. Y ahí nos vamos a dar cuenta de qué tanto resiste, ¿no? Su consistencia, y que va cayendo el excedente, ¿no? Vemos cómo estaba del otro lado mucho más sucio todavía con la fécula. E inclusive podemos trabajarlo con los dos, ¿no? La brocha, la coladera, la brocha, la coladera, sin ningún problema. También recomiendo utilizar un poco de papel. Puede estar ligeramente húmedo. Yo lo voy a humedecer ahorita con aguardiente. Eso nos favorece mucho en el sabor sin problema. Para con ello terminar de limpiarlo y quitarle la última parte del excedente, ¿no? Como salieron del molde, como lo tenemos después de sacudir. Y así lo vamos a realizar con cada uno de ellos. Después de esto, también otra cosa que tenemos que ir tomando en cuenta es cómo vamos a terminar de darle forma. Si los hacemos así pequeñitos, pues desde aquí ya nos está dando la forma en la preparación. Sin embargo, es más tardado porcionarlo de uno en uno aquí en el molde de almidón. También podemos cortarlos, como decía hace rato, podemos cortarlos con un cuchillo o con las tijeras, ¿no? Cualquiera de los dos nos sirve perfecto. Y dar el tamaño, ¿no? Que nosotros queremos utilizar para presentar. Voy así a terminar con cada uno de ellos para posteriormente pasar a revisar la consistencia interna y a presentar. Muy bien, entonces vamos a terminar, ya que los tenemos de la coladera, sacudimos hasta que tengan esta tonalidad. Estamos listos como para poder pasar al azúcar. Antes del azúcar nada más, en detalle, vamos a rectificar entonces en los tamaños y las formas que queremos para presentar. Podemos dejarlos un poquito más gruesos, podemos, si nos queda algún borde, terminar de recortar. Puede ser todo esto con cuchillo o con tijeras, ¿no? Unas tijeras especiales exclusivas en cocina. Y el detalle aquí muy importante es, antes de meterlos al azúcar para que se le pueda pegar, vamos a pasar un poquitito del papel húmedo. Y ahora sí, ya una vez que están húmedos, va a terminar para pegarse. Así vamos a realizarlo con todos y cada uno de ellos. Si vemos que en algún caso llegue a estar un poquito más pegajoso de lo que debería, necesitamos cuidar con el azúcar para que nos ayude a presentar, ¿no? Entonces, yo creo que en este tamaño son de los que voy ahorita a presentar. Y la conservación para ellos, también eso es muy importante que quería mencionar desde hace rato. Si no los vamos a comer, tienen que estar cubiertos y guardados en una bolsa de celofán. También lo
voy a poner. Si los revolcamos en azúcar blanca, va a ser mucho mejor porque entonces así nos va a ayudar a que queden un poquito más brillosos. El azúcar un poco más morena nos va a dar un tono más amarillento, pero no hay problema, cualquiera de las dos nos sirve con ello. Entonces, otra vez, limpiamos. Recordar que cuando los vamos a humedecer, si se empiezan a hacer mucho más pegajosos, va a ser normal. Y de ahí hacia el azúcar. Podemos también revolcarlos con coco rallado, si es que nos gusta, por ejemplo, algún fruto seco, nuez, almendra, avellana, en polvo, y que si no queremos que el dulce sea demasiado dulce, que se contrarreste un poco con los sabores de el coco, la almendra, la avellana, ¿no? Lo que sea de nuestro gusto. Una vez revolcados en azúcar, si queremos otra vez también podemos terminar de cortar y rectificar su forma. Ahora, para presentar, vamos entonces a utilizar en un plato, por ejemplo, queda súper bien, la forma y que ya está revolcado, pero de este lado necesitamos un poquito más de humedad, por si no se le pega mucho. Lo pasamos y otra vez al azúcar. ¿Qué pasa si los dejamos al aire libre? La humedad del ambiente puede ocasionar que empiece como a salirle un poquito de agua. En confitería se le llama que lloran los dulces, se hacen más pegajosos otra vez, ¿no? Si los dejamos al medio ambiente. Pero si ya los vamos a comer sin ningún problema, los podemos presentar como en el plato. Y almacenados puede ser de varias formas, pero siempre es necesario papel celofán, que no sea cualquier tipo de plástico. Puede ser guardarlos en una bolsa y si los queremos por mucho tiempo, otra segunda bolsa de celofán. O también lo que podemos utilizar es un traste hermético y dentro del traste hermético ponerle algún pedazo de papel celofán. No es necesario que sea una bolsa. Y así nos van a durar inclusive meses, puede ser 3-4 meses sin ningún problema si el clima no está demasiado lluvioso. Si estamos en un lugar muy lluvioso, pues sí necesitaríamos hacer varias capas de bolsa de celofán. Es por eso que la mayoría de los dulces vienen en ello. También podemos ayudarnos de alguna cajita, ¿no? Alguna cuestión así, sin ningún problema, pero más que nada es por su almacenamiento, ¿no? Su conservación. Y ya la cajita pues nos queda perfecto como para algún regalo o ponerlos en una mesa de dulces. Entonces, ¿cómo vamos a rectificar? Ya nada más por último, una vez que hemos presentado, ¿cómo vamos a rectificar que tiene la consistencia adecuada, que era de lo que hace ratito mencionábamos? Bueno, voy a cortar un pedazo de aquí. Tenemos que visualizar que el borrachito por el centro se encuentra así como lo vemos aquí en la orilla, ¿no? Brilloso, sin grumos, pero ligeramente flexible, o sea, un poquito pegajoso. Lo malo es que cuando nosotros los limpiemos, todavía se siga pegando demasiado. Si nos pasa eso, lo regresamos al molde de almidón y lo dejamos más tiempo, no hay problema. Pero el detalle muy importante es que logremos manipularlos sin que se nos queden pegados todo el tiempo en las manos o en los guantes. Siempre para confitería es mucho mejor utilizar guantes todo el tiempo porque nos ayuda mucho a manipular nuestra preparación y a que sea más limpio, ¿no? Y bueno, en este tipo de dulce podemos usar también
algunos tropezones, no solamente por fuera, si lo queremos también por dentro. Al momento en el que vaciamos a nuestro molde de almidón, podemos utilizar también ahí nuez y que quede por dentro en la preparación, o hacer los demás sabores, como decíamos, ¿no? Ya una combinación con capuchino, con licores de frutas, que queden tropicales, que queden más cremosos o un poco más dulces. Y esta preparación también al mismo tiempo utilizarla para hacer otros derivados. Por ejemplo, no sé si alguna vez han probado algún helado de borrachito, en donde tiene la base del sabor, un poquito de aguardiente, mezcal, tequila, y aparte pedacitos de los borrachitos entre sí, ¿no? Como pequeños tropezones. O también se pueden utilizar en esta preparación no tan densa como rellenos para, por ejemplo, algunos otros postres, ¿no? Jaleas en medio, sin ningún problema. Toma una densidad parecida a la jalea si nosotros lo dejamos reposar menos tiempo. Y bueno, pues es así como llegamos al final de nuestra preparación. Espero hayan disfrutado muchísimo la receta y agradezco su atención. Recuerden también que vamos a estar con algunos otros videos, ¿no? Algunas otras de las licenciaturas que tiene la Universidad de Londres. Yo soy la chef Margarita Ramos Cruz y esta fue en la materia de confitería. Muchas gracias. ¿Ya nos sigues en nuestras redes oficiales? Entérate de todo. Síguenos hoy mismo.